Ministerio Monte Megiddo y la comunidad cristiana Los Dos Olivos presenta Trompeta de Dios con el pastor Raúl Domínguez. Nuestro tema de hoy es Gracia y paz donde quiera que usted se encuentre en este momento. Nos reunimos para lo que es nuestra pasión, nuestro placer, nuestra devoción, estudiar la palabra de Dios. Y en esta oportunidad y en esta exposición trataremos de hablar sobre un tema que entendemos que quizás no sea del agrado de la gran mayoría, mas sin embargo es pertinente hablar de ello por cuanto, como precisamente a la gran mayoría no le gusta hablar de ello, corre el riesgo de quedar atrapado en el momento en que esto comienza a pasar en medio de un fuego cruzado sin haber entendido qué es lo que está ocurriendo. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de debemos pasar por la gran tribulación. No es que algunos opinan que la iglesia no pasará por la gran tribulación o que otros opinan de que sí. Es decir, no es un tema de una confrontación de criterio o de punto de vista, o aún lo que sería inclusive peor, una confrontación de principios doctrinales de la palabra. No se trata acá de lo que yo opino o de lo que opine otro. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como demostraremos seguidamente, es muy clara cuando nos dice que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación, pero que además nos dice que es necesario que pasemos por ella, dado el resultado que se obtendrá después de haber estado sometido dentro de este tiempo tan difícil y de tanto conflicto. Así que pues sin más preámbulo vamos de una vez a entrar en este apasionante tema. En la primera carta del apóstol Pedro, la primera carta universal del apóstol Pedro, escrita con toda seguridad a sus compatriotas, se nos dice lo siguiente. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua el ungido, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sobre esta porción de la palabra basaremos nuestro estudio. Sin embargo, no será la única porción que estaremos revisando en esta enseñanza, en este estudio. Vamos a ver pues qué es lo que nos tiene la palabra de Dios en cuanto a este interesante tema. El apóstol Pedro escribió esta carta desde Roma. Eso lo dice el capítulo 5, versículo 13 de la que acabamos de leer. Quizá un poco antes de la persecución que Nerón inició contra la iglesia en el 64. Lo hizo con el fin de alentar a los cristianos
a profundizar cada vez más su compromiso bautismal. Esto aparece en el capítulo 3, versículo 21. Abandonando definitivamente las malas costumbres, capítulo 4, versículo 3, y desmintiendo con el testimonio de su conducta las calumnias de los paganos. De allí que la preocupación central de esta carta sea el comportamiento que debe tener cada creyente, no solo dentro de la iglesia, sino también en relación con el mundo. Esto nos podemos encontrar en el capítulo 2, versículo 12, capítulo 3, versículos 15 al 16 y capítulo 4, versículo 4. El apóstol parece escribir esta carta desde una ciudad que él llamó Babilonia, pero que no podría ser la ciudad original de Babilonia por cuanto ésta ya en el momento cuando Pedro escribe esta carta había sido destruida. Algunos opinan que esta Babilonia es Roma, que Pedro estaba en Roma en el momento cuando escribe esta carta. Y el hecho de que Pedro mencione a Roma como Babilonia coincide perfectamente con los sucesos y los eventos que han ocurrido en el mundo, por cuanto el germen de Babilonia, el germen multidios o politeísta de Babilonia fue diseminado por el mundo entero. Y en el momento cuando Pedro está escribiendo esta carta, estamos en el cuarto gobierno de la estatua de Nabucodonosor, que es el gobierno de las piernas de hierro. Y como sabemos, pues toda la estructura del sueño de Nabucodonosor, todo el hombre que él ve, la estatua que él ve, forma parte de un único propósito, que es establecer el antropocentrismo en el mundo, es decir, colocar al hombre como Dios. 666, es decir, hombre, hombre, hombre. Así pues que Pedro identifica a Roma con Babilonia, lo cual encaja perfectamente. En este punto hagamos un análisis etimológico, el primero de algunos que vamos a hacer hoy. El término tapeinoo proviene del original tapeinos, que se define como deprimir y que en sentido figurado se explica como humillar en condición física o en el corazón, es decir, como una decisión. Lo que Pedro recomienda es que cada creyente tenga conciencia de que los males que padece son necesarios y que en todo caso es deber someterse en obediencia a tales designios. Es decir, que cuando dice humillaos, lo que está proponiendo es que cada uno de nosotros decida someterse a voluntad y en condición o corazón a el propósito de Dios sobre la tierra y sobre cada uno de nosotros, sabiendo que tal propósito de Dios nunca será para destruirnos, porque siempre será bueno, aunque en su momento significa un grande padecimiento. Pero si nosotros miramos con detalle el texto que acabamos de leer, este humillarse, es decir, aceptar la voluntad de Dios y someterse a ella, no la voluntad general de Dios, que claro, a eso estamos llamados, a someternos a la voluntad general de Dios, sino esta voluntad particular, que es la de padecer la persecución. Lo que está proponiendo Pedro es que seamos conscientes de que tal persecución tiene que ocurrir y que nosotros estamos llamados a ser obedientes, sometiéndonos a esta persecución, porque dice él que cuando llegue el momento seremos exaltados.
También recomienda a Pedro que en medio de tal persecución, toda nuestra ansiedad la depositemos en el Señor. Toda angustia y todo temor lo depositemos en el Señor. Entonces, esto nos demuestra que los padecimientos son pertinentes porque Dios tiene un propósito a través de ellos para con nosotros. ¿Cómo podría uno aceptar que sea el propósito de Dios pasar por una condición en la que sufriremos? Solamente esto es posible entendiendo y aceptando que al final de todo, como producto de haber sido diligentes en cuanto a la obediencia, Dios nos dará una recompensa. Pero como vamos a ver en este estudio, hay cosas todavía mayores que se demandan de nosotros en cuanto a la obediencia para que produzcan un resultado, que es el que Dios está buscando. La mano poderosa de Dios no es una amenaza para el creyente. Cuando dice someteos a la mano poderosa de Dios, no es una amenaza, sino que por el contrario es un aliciente. Porque aun cuando el cristiano esté sometido a terribles padecimientos, quien le guarda tiene una mano poderosa. Y esa mano poderosa está muy, muy por encima de los padecimientos que está sufriendo el creyente, lo cual le permitirá ser en su momento librado, y no solamente librado, sino bendecido, premiado, galardonado. Esta es un extraordinario aliciente para cada uno de nosotros en el momento cuando se presenten las persecuciones, porque la mano poderosa de Dios estará guardándonos. También dice Pedro que quien se somete a la mano poderosa de Dios será exaltado a su debido tiempo. Hagamos un segundo análisis etimológico acá. La palabra hupsos puede ser explicada como altitud, especialmente dice cielo, firmamento, es decir, es un lugar alto, muy elevado. Esta es la estructura primitiva del término hupsos, pero de ella se deriva una explicación figurada que es la de dignidad, alto, altura, exaltación. Y a su vez, entonces, de esta deriva el término hupso, el cual se explica como elevar. Es decir, nace de un estado físico, de un lugar físico que es alto, pero se deriva en una acción que es la de exaltar. Así que cuando dice que seremos exaltados, lo que está diciendo en realidad es que seremos colocados en el lugar más alto que es posible, que es el lugar donde Dios habita. La raíz hupsos habla de espacios físicos que están ubicados en altura, y su derivado hupso nos define que aquel que se somete a la poderosa mano de Dios será llevado a esos lugares. Así pues, entender que debemos permitir este tipo de padecimientos es fundamental para que se cumplan las cosas que han de suceder, y que, después de todo, cada quien recibirá su galardón, que la palabra de Dios define como exaltación. El término que hemos leído, que estamos analizando, de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta porción de la palabra es muy usada en las predicaciones evangélicas.
y siempre se nos habla de la lucha espiritual que nosotros tenemos contra Satanás. Sin embargo, este texto es un poco más explícito si uno lo mira con el contexto de que se ha utilizado solamente para una persecución espiritual. Pedro explica a través de este texto y expone a Satanás como un león rugiente, que anda en la búsqueda de algo para comer. Pero realmente este texto está confirmando Génesis 3:15 y Apocalipsis 12:17. Es decir, que en Génesis 3:15 se nos anuncia la confrontación, la lucha, la pelea, la enemistad que habrá entre dos generaciones. Pero Apocalipsis 12:17 confirma el anuncio de Génesis 3:15 diciendo que Satanás va en busca de los descendientes de la mujer. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón. Acá se nos habla de dos linajes, de dos líneas generacionales. Una que pertenece a aquel con quien Dios está en ese momento hablando, es decir, con la culebra, pero no la culebra el animal, sino la culebra, el de la actitud, el de la acción, que no es otro sino Satanás. Pero también está hablando de otro linaje, de otra descendencia, de otra generación, que es la que sale de la mujer. Acá está anunciada esa confrontación porque dice que Dios va a poner una enemistad entre las mujeres, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la culebra. No es una enemistad que surge espontáneamente, sino que Dios la coloca allí para que desde el comienzo ya haya una acción entre ellos de guerra. Pero esta guerra queda confirmada en Apocalipsis 12:17, porque dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yahshua, el ungido. Apocalipsis 12:17 nos muestra ya la acción concreta del dragón, que era el que estaba en el huerto del Edén, haciendo concebir a Eva un hijo, y que en este momento, que nos relata Apocalipsis 12:17, está cumpliendo la voluntad de Dios expresada en Génesis 3:15 de que haya enemistad. Esa enemistad la va a desatar el dragón en contra de la descendencia de la mujer. Pero ¿quién es la mujer? La mujer es la gran nación, la mujer es la promesa, la gran nación que está estructurada alrededor de, primero, Israel, que es la nación, la única nación que debía estar en el mundo, el único pueblo que debía estar en el mundo. Pero además, esa gran nación está formada por todos los que han aceptado y recibido al Señor Yahshua como Salvador, quienes, habiendo nacido en otras estirpes, en otros linajes, que no son el linaje original, sin embargo, por medio de la fe en el ungido Yahshua, han pasado a ser, junto con Israel, una sola nación, como nos señaló el apóstol Pablo. Un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola nación. Es decir, que aquel cuerpo cuya cabeza es el ungido
está formada por gente de Israel y por gente del resto de las naciones que han sido incorporadas por el beneplácito de Dios para ser un solo pueblo para Él. Esta descendencia, este linaje, es aquel a quien Satanás está persiguiendo. Es entonces la violencia de los satanes contra el pueblo de Dios necesaria para que entonces se cumpla lo que Dios ha prometido. Así pues, el pueblo de Dios tiene necesariamente que ser sometido a una gran persecución para que pueda, al final de todo, Dios mismo actuar en justicia y su propósito y su voluntad sea hecho. En este punto hagamos nuestro tercer análisis etimológico de la tarde. La grafía eivá se explica como hostilidad, generada por una enemistad. Es Dios quien ha puesto esta hostilidad, esta enemistad entre ambas descendencias. Y tal situación se traduce en una guerra que desata Satanás en contra de la generación de Dios. La palabra polemos, que se origina en pelomai, se explica como hacer bullicio, guerra, o literal o figuradamente, un solo encuentro o una serie, es decir, una batalla, una guerra que puede terminar de una vez o puede ser de larga duración, como realmente ha sido, porque esta guerra se remonta desde el huerto y terminará en el momento en que el Señor aparezca en las nubes, rescate a su pueblo y desate sobre la tierra las 7 copas de la ira. Han sido hasta ahora casi 6.000 años de historia. Pero todo esto comenzó en el huerto del Edén. Acá comenzó todo. Fue en aquel momento cuando los satanes decidieron atacar a Dios a través del hombre que recién había creado en ese lugar. Un hombre inocente, sin malicia y desconocedor de sus enemigos. Allí, en ese lugar, se produjo el embarazo de una mujer también inocente que cayó en las trampas de la verborrea del enemigo que le hablaba y se dejó atrapar y seducir y engañar. Ella, Eva, quedó embarazada de 2, uno hijo de Satanás o de los satanes, desde el cual surgiría una de las descendencias, la maligna, y el otro hijo de Adán, que es Abel, el cual confirmaría la segunda generación, que es la de la mujer. Eva quedó embarazada de 2, uno hijo de Satanás y el otro hijo de Adán. Esto que se originó en el huerto del Edén se ha extendido, como ya dijimos, a través de 6.000 años. Primero desde el plano físico, de lo natural, a través de los enemigos que tuvo Israel a través de los años. La historia de Israel ha sido marcada por esta confrontación, por esta enemistad. Los descendientes de Cam y de Jafet poblaron las tierras de Asia, de Europa y de África, en tanto que los hijos de Sem se quedaron en el Medio Oriente. Entre las tierras ocupadas por Cam estaban las que inicialmente fueron parte del huerto del Edén. Entonces, con el tiempo, Dios llamó a un hombre nacido en Ur, tierra de caldeos, para que viajara hacia el Medio Oriente y se estableciera en tierra del cananeo, que era, por supuesto, de la generación mala. Este hombre fue Abraham. A otro hombre le fue asignada la tarea de la conquista de estas tierras.
Este hombre fue Moisés. En Éxodo 3:17 dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Esta tierra formó parte del huerto, pero Satanás, una vez que Adán y Eva fueron expulsados de aquel lugar y que Dios los cerrara espiritualmente, desarrolló sus generaciones en esta tierra, hizo que sus descendientes ocuparan esta tierra. Esto es obviamente con la intención de hacer guerra a Dios Todopoderoso. Los descendientes de Cam poblaron este lugar, y de Cam surgió el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Dios le está dando instrucciones al pueblo de Israel para que una vez que inicie el peregrinaje y el caminar por el desierto, cuando llegue su momento, crucen y tomen posesión de estas tierras. Los descendientes de Cam, hijo de Satanás, había llenado la tierra con los instrumentos de la Babilonia, es decir, con los ídolos o con los dioses. Por ello, Dios le dijo a Josué, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. He aquí una pequeña semblanza de lo que, por ejemplo, nos dirá luego más adelante Pablo, que es lo que ha de ocurrir en el tiempo final con los enemigos de Dios y cuál es el pago que Dios le dará. Aquí dice, y afligiré a los que te afligieren. Sigue diciendo la palabra de Dios, porque mi ángel irá delante de ti y te llevaré a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir, dice Dios. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Yahweh, vuestro Dios, serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces, Dios está haciendo un anuncio acá. Él está diciendo que está exigiéndole a Israel de que no se relacione con ninguno de estos habitantes de estas tierras. Pero no solamente eso. Dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Si este fuese parte del pueblo de Dios, ¿adoraría a otro Dios que no fuese a Yahweh? Pues por lo que ocurre en las primeras 10 generaciones que aparecen claramente detalladas en el Génesis, uno puede entender que todo aquel que sea descendiente directo de Dios solamente adora a Yahweh. ¿Quién podría adorar a otro Dios que realmente no es un Dios, pero que se hace creer que sí es acá en la tierra y no al Dios verdadero? Pues simplemente uno que siendo enemigo de Dios ha enseñado esto a las gentes. Y los satanes que se mezclaron entre nosotros, tomaron apariencia de hombre,
vivieron y aún viven entre nosotros mezclados. Han enseñado al mundo a adorar a dioses. Por eso, Pedro dice que él escribe la carta desde Babilonia, porque Pedro reconoce que el lugar donde él está, que muy posiblemente sea Roma, es un lugar dedicado a la adoración de dioses falsos, como Saturno, por ejemplo. Es muy enfático el Señor cuando dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Dice: solamente a Dios podéis servir. Esta confrontación que nació en el huerto de Edén se ha mantenido a través de los años y ha sido el propósito de Satanás: llevar a Israel, a cada uno de los hijos naturales de Dios, porque Israel es la única nación creada por Dios. Dios no ha creado al cananeo, ni al fereceo, ni al jebuseo, ni al heveo. Eso no lo creó Dios. Proceden ellos por la cópula no ordenada, no mandada, no aprobada por Dios, que tuvo Satanás o los satanes con Eva. De tal manera entonces que lo que sucede en Génesis 3:15 nos está afectando a nosotros en este momento. Pero Dios no iba a destruir a esa generación, porque Dios no es un Dios de destrucción. Esa generación entró en la tierra y Dios le ha dado a esa generación, que no es hija de él sino de Satanás, le ha dado la oportunidad de salvar su alma a través de la fe. Por ello la fe es importante, y estaremos hablando un poco más adelante cómo la fe es necesario que sea aprobada para que defina a quién pertenecemos nosotros. Pero Dios no quería que quedara ni uno solo de sus enemigos, que eran habitantes de aquellas tierras, las cuales les había sido entregada al pueblo de Dios desde los días de Abraham, cuando se le dijo a Abraham que saliera de su tierra, de Ur de los Caldeos, y se fuera hacia el lugar que Dios le mostraría. Luego, esa fue la misma tierra que Dios le dio instrucciones a Moisés que debía rescatar. Pero por la situación que ocurrió en el camino, por la desobediencia, por las quejas y por toda la confrontación que hubo con los judíos, Dios decidió que esa primera generación que iba caminando no entraría, sino que entraría la segunda, es decir, la que nacería de esas personas que iban por el camino. Entonces Josué, como líder de esa segunda generación, recibe la instrucción de Dios, y Dios le dice lo siguiente: pero de las ciudades de estos pueblos que Yahweh tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, dice Dios. Del Eteo, del Jebuseo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, de todos ellos, dice: ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Yahweh tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Yahweh vuestro Dios. Vemos acá la confrontación vigente, permanente, la confrontación, la enemistad, la hostilidad anunciada en Génesis 3:15, y que en Apocalipsis 12:17 se nos dice que tendrá su máximo momento al final de todas las cosas. Entonces no era la voluntad de Dios de que esa nación quedara con vida. Pero esta guerra no se ha detenido. Durante casi 6.000 años de historia, Israel ha tenido a los descendientes de Cam, de Jafet, entre sus enemigos. Israel tiene muchos enemigos en este mundo, son mucho más sus enemigos que los amigos de Israel. Todas las naciones que le rodean son sus enemigos,
Y quienes aparentan ser sus amigos fieles, al final ya no lo serán tanto. Pero Israel no es el único pueblo de Dios. Es decir, la confrontación física en el plano natural que ha tenido Israel a través de todos estos años se convirtió entonces en una confrontación por causa de la fe. Por causa de la fe. Ya no son hijos de Dios solamente los descendientes de Israel, sino que ahora son hijos de Dios los que creen en el Señor Yeshua. Por medio de la fe han sido incorporados a la familia de Dios. Bueno, ahora ellos también han entrado en el objetivo de Satanás en cuanto a su lucha. Entonces, Isaías 53 nos anunció que el Señor Yeshua tendría una descendencia. El verso 10 dice lo siguiente: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Todos los que creen en el Señor Yeshua, pues son descendencia de Él, y vienen a ser descendencia de la mujer, porque todos pasan ahora por medio del misterio de Dios, pasan a ser pues un mismo pueblo, con el mismo Israel natural. Hay un Israel natural que es el que sale de Set, pero hay un Israel espiritual que es el que viene por medio de la fe en el Señor Yeshua. Ambos Israeles, es decir, el natural y el espiritual, se funden en uno solo por medio de la fe. Es contra ese Israel nuevo, que es la suma de los otros dos, contra quien Satanás ha desatado sus armas de guerra. Y el Señor nos dijo, y Juan lo recogió, y aparece en el capítulo 10 de su Evangelio, versículo 16, lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál es este redil? Israel. Pero él tiene otras ovejas. Aquellas también debo traer, es decir, la va a meter en el redil donde está Israel. En ese redil, en ese cercado donde están las ovejas, habrán ahora dos ovejas, dos grupos de ovejas: Israel y las otras. Las otras son del resto del mundo, los que por medio de la fe creen en Yeshua. Dice, y oirán mi voz, pero nos hace este anuncio: habrá un rebaño y un pastor. Es decir, ahora ya no hay dos rebaños, uno por un lugar y otro por otro lugar. Ahora las dos ovejas han sido reunidas en un solo rebaño. Y ellas, este nuevo rebaño, es el objeto del ataque y de la guerra que Apocalipsis 12:17 nos anuncia. Pablo nos dijo esto en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 15, dice: pero ahora, en el ungido Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del ungido, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, no son dos rebaños, ahora es un solo rebaño, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Es decir, en la carne del Señor Yeshua, Él quitó lo que separaba a los dos pueblos. La ley, ese era el motivo de la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, o sea, en Él, de los dos pueblos, es decir, judíos y gentiles, un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Y ello ayudó a que hubiese paz entre ambos pueblos. Entonces el propósito de Dios era reunir no solamente a los que vienen por el Israel natural, el que viene por la línea de Set, sino también al Israel que es por medio de la fe, el nuevo Israel, o podríamos decir al hombre que Dios creó en el huerto del Edén, con el hombre que ahora es hecho hijo de Dios, que forma parte de la familia de Dios, que ha llegado por medio de la fe.
De esos dos hizo Dios uno solo, y ese solo pueblo ha de enfrentar la guerra que en el pasado enfrentaba el Israel natural. Ahora esa nueva nación de Dios ha de enfrentar la guerra final que Satanás ha de desatar en la tierra en contra de los seguidores del Señor. Esta guerra aparece claramente expresada en Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer, es decir, la gran nación, el gran pueblo de Dios, los que concentran ahora al Israel natural con el Israel espiritual. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? Somos nosotros, eres tú y soy yo, que estamos en este momento de la historia pasando por la situación que estamos pasando. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, el último. En este momento quiero decirte que el virus que desde el año 2020, o mejor dicho, desde el último día del año 2019, nos ha estado persiguiendo, agobiando, angustiando y ha puesto al mundo entero de cabeza. Este virus ha sido sacado al mundo por Satanás, por la descendencia de Satanás. Porque como dijimos al comienzo, los satanes, es decir, los ángeles rebeldes, están entre nosotros, son parte de nuestro mundo, tienen milenios entre nosotros, conviviendo entre nosotros. Y no les reconocemos, no sabemos que son los ángeles, aunque ellos sí saben que nosotros somos también de la familia de Dios, pero que somos humanos de esta tierra. Ellos son humanos del monte de Dios. Ellos se rebelaron en contra de Dios y Dios los envió a esta tierra como castigo. Bueno, ellos habitan entre nosotros y ellos son dueños. Son gente muy poderosa en este mundo, que son presidentes de naciones, que son grandes empresarios, dueños de las corporaciones más poderosas que hay en el mundo, dueños de bancos, dueños de entidades financieras, son los dueños de las petroleras más importantes del mundo. Ellos son los dueños de los bancos centrales. También ellos dirigen la religión politeísta, la religión católica, la religión de la India, toda forma de religión que obviamente nunca adora a Dios, sino adora a los demonios y adora a Satanás y adora a los ídolos, proviene de ellos. Ellos son presidentes de naciones, pero no todos. La mayoría de los presidentes simplemente son víctimas de su propia ambición. Ellos, queriendo poseer poder y dinero, se permiten a sí mismos el hacer transacciones con los mismos ángeles caídos que habitan entre nosotros, pero ellos no lo saben. Algunos sí lo saben, otros no lo saben. Y esta gente poderosísima ha desatado este virus, pero luego vendrán otros virus más graves y más poderosos y más letales que este. Pero ellos van a desatar el hambre en el mundo, hambre que vendrá producto probablemente de un corte total de energía en el mundo entero a través de un blackout. Ellos van a desatar una terrible tercera guerra mundial con bombas nucleares que dejarán al mundo destrozado y mucha gente muerta. Y esto también apoyará la falta de alimentos y será un catalizador del hambre sobre la tierra. Ellos perseguirán al mundo a través de sus grandes terremotos, porque para eso tienen su tecnología para hacerlo. Y lo más terrible de todo esto es las fieras de la tierra. Ellos han generado la manera para que en un momento que ha de suceder muy pronto y que precisamente es la gran tribulación, sacarán a sus gentes a las calles para matar a los cristianos, para perseguir a los cristianos y matarles.
Ellos enviarán gente con armas, diferentes tipos de armas, algunas de fuego, otras armas blancas, pero simplemente saldrán a la calle a matar y habrá una gran matanza sobre la tierra. Muchos cristianos han de morir en ese momento. Pero eso es precisamente de lo que estamos hablando en este momento, porque es necesario que los hijos de Dios pasemos por la gran tribulación para que Dios pueda cumplir su objetivo, los cuales estaremos viendo en un momento. Pedro nos dice que debemos resistir. Ya lo leímos al comienzo. Dice lo siguiente: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esa forma parte del enunciado de Pedro. Pedro deja claro acá algunas cosas. Primero, los padecimientos no son para un único y exclusivo grupo, sino que se extienden por todo el mundo. Segundo, estos padecimientos no tienen que ver con situaciones ordinarias de la vida, como por ejemplo no tener con qué pagar la renta, o tener algún tipo de enfermedad, o que se haya producido un divorcio en el hogar, o la rebeldía de un hijo. No, sino que tienen en sí mismo el carácter de una guerra global, de una guerra total, la cual, como ya hemos dicho, fue anunciada en Apocalipsis 12 y 17. Y tercero, se debe resistir por medio de la fe, porque lo opuesto a esto es la apostasía. Es decir, aquel que no resista la gran prueba, aquel que se rebele contra Dios y decida no resistir la gran prueba, pues lo único que le va a quedar es ajustarse a los lineamientos de esta élite superpoderosa que gobierna al mundo, que viene con todas sus fuerzas y poder en contra de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que harán las personas que no quieren someterse a esto? Pues simplemente decir que sí, y entonces se dejará marcar en la mano derecha o se dejará marcar en la frente, colocándose el símbolo, la señal, la marca, o colocándose el nombre o el número de su nombre. El símbolo, la marca, con toda seguridad será un triángulo. Esto lo hemos explicado en otros videos. El nombre, pues podría ser Illuminati, que es el nombre que los identifica a ellos. Y el número lo sabemos porque nos dice en la Escritura, 666, es decir, el antropocentrismo, el hombre, como Dios sobre la tierra. Hagamos en este punto un cuarto análisis etimológico. El término parsema da a entender que es algo que se sufre, es decir, una adversidad o dolor, subjetivamente una emoción o influencia. En resumen, es un padecer, es un padecimiento, es un sufrimiento. Esta es la palabra que usó Pedro acá, sabiendo que los mismos padecimientos, sufrimientos, tribulaciones, como lo quiera poner, se van cumpliendo en nuestros hermanos, en todo el mundo. Pero después del sufrimiento vendrá la victoria, vendrá la exaltación. Lo leímos en el verso 10 que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua el ungido, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así pues, entonces, tenemos claro que los padecimientos son necesarios. Pero deja claro que tal padecimiento no es por mucho tiempo, pero que es necesario para que se cumpla el proceso de perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Tal padecimiento encuentra en esto su primer gran objetivo. El primer gran objetivo es
que los santos sean perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Si un santo no padece, no podrá alcanzar este grado de perfeccionamiento. Pablo da razón a esto cuando escribe lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con el ungido. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es la esperanza, tenemos la esperanza de que aunque pasemos por medio de una gran tribulación, Dios nos ha hecho promesa. Y Pablo la escribe claramente, dice que lo que podamos sufrir en ese momento, las aflicciones que podamos tener, son pequeñas, aunque sean muy fuertes, son pequeñas, porque la gloria que nos ha sido prometida, que es la exaltación de la cual hablamos al comienzo, lo supera por completo a ese sufrimiento. El apóstol anuncia que los que padezcan con el ungido heredarán igual que él. Esta es una promesa preciosa. Y que como consecuencia de tales padecimientos recibirán gloria, recibirán la gloria que Dios ha prometido. Y dice que no podemos observar solo los sufrimientos, sino que lo que vendrá posteriormente, que es la gloria de Dios, es mucho más extraordinaria que los padecimientos. Esto indica que sin padecimientos no puede haber gloria. Entonces aquí hay otra razón por la cual nosotros tenemos que padecer, para que se manifieste la gloria de Dios en nosotros. Ahora, para poder alcanzar eso, nuestra fe tiene que ser probada. La otra razón por la que la iglesia debe pasar por estos terribles acontecimientos es porque su fe debe ser probada. Y la razón por que la fe debe ser probada es porque los hijos de Satanás carecen de ciertos atributos conectados con la fe, y esto los delata. La fe debe sostenerse en lo siguiente, pongamos atención, en el amor que se le debe al Señor Yahshua, en la esperanza de la resurrección que ha sido anunciada y en la promesa de la herencia que se recibirá conjuntamente con el Señor Yahshua, es decir, el galardón que ha sido prometido. Los descendientes de Caín, hijo de Satanás, carecen de estas cosas, no tienen ninguna de estas tres cosas que hemos mencionado acá, por lo que cuando el fuego de la prueba se avive sobre la tierra, como se ha manifestado, ellos, los hijos de Satanás, quedarán en evidencia. Esta es una razón por la cual nuestra fe tiene que ser probada y tenemos que pasar por esa tribulación, porque solamente los verdaderos hijos de Dios pasarán la prueba, soportarán la prueba, la vivirán, la padecerán, pero nunca entrarán en debilidades como para negar al Señor. Pedro escribió lo siguiente, y aparece en la primera carta, en el capítulo 1, en los versículos 3 al 9. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yahshua el ungido, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahshua el ungido de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra
cuando se ha manifestado Yahshua el ungido, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces la fe tiene que ser probada, como se prueba el oro con fuego, y que el fuego nuestro es el fuego de la prueba, el fuego de la prueba que ha de venir. Cuando nuestra fe sea sometida a esa tremenda prueba, dice la palabra que será hallada en alabanza, gloria y honra cuando el Señor Yahshua aparezca en las nubes. Porque el Señor Yahshua ha de aparecer en las nubes cuando su gente, cuando su pueblo, cuando su iglesia esté padeciendo la gran tribulación. En medio de la gran tribulación, al final de los 45 días que durará la gran tribulación, aparecerá el Señor en las nubes y rescatará a su iglesia, rescatará a los suyos. Y allí vendrá entonces el galardón para todos aquellos que han soportado la prueba. Esto mismo nos dijo Zacarías en el capítulo 13, versículos 8 al 9. Allí dice lo siguiente: y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella, y meteré en el fuego la 1/3 parte, que es su pueblo, lo meterá en el fuego, y los fundirá como se funde la plata, y los probará como se prueba el oro. Cualquiera dentro del pueblo de Dios que esté pasando por esa grande tribulación, invocará su nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío. El que invoca su nombre, Dios dirá: pueblo mío. Esto en contraposición al otro pueblo descendiente de Satanás, que nunca invocará el nombre de Dios. Y cada uno de nosotros que creemos en Él diremos: Yahweh es mi Dios. En ese momento, cuando uno diga Yahshua, en ese momento de la gran prueba, que uno de rodillas pida a Yahshua, lo que está es llamando a Yahweh por salvación, porque esto es lo que significa el nombre del Señor. Y ya para finalizar este estudio viene la parte más importante, que es la retribución. Dios retribuirá a unos y a otros, y esto como consecuencia de los momentos que se estarán viviendo sobre la tierra durante la tribulación de aquellos días. Son 45 días de tribulación, no lo olvides, son 45 días. Bueno, en ese tiempo, el último motivo por el cual la fe debe ser probada, el último motivo por el cual nosotros tenemos que sufrir tan grande tribulación, es porque Dios usará esto como pago, como retribución, para dar recompensa a unos y castigo a otros. Los hijos de Satanás, que son los que han causado tanto mal en la tierra. El sufrimiento por causa de la persecución dignificará a quienes con paciencia la sufrirán y le asegurará su salvación. Sobre esto Pablo escribió lo siguiente. Esto está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yahshua desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Yahshua, el ungido,
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, en ese momento, cuando el Señor aparezca en las nubes, que será el momento cuando su pueblo estará pasando por la gran tribulación, Dios va a dar primero galardón a los que soportaron la prueba, pero castigo y castigo eterno a los que provocaron la prueba y a los que mostraron simpatía por los que ejecutaban este mal sobre la tierra. Si un hijo de Dios comete apostasía en este tiempo, será castigado con el fuego eterno, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, con el fuego eterno. Es mejor, amado hermano, que usted sufra lo que ha de sufrir y aguante lo que tenga que aguantar, poniendo toda su aflicción y angustia en las manos del Señor, como nos dijo Pedro al comienzo, porque todo aquel que se humilla ante la poderosa mano de Dios será exaltado. Tenga claro esto, pero el que no se humilla y el que no quiera padecer tal persecución y establezca alianza con los que lo están sometiendo, quizás tenga bendición en ese momento, pero tendrá un padecimiento eterno. Bien, mis amados hermanos, estas son las razones por las cuales la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Tiene que pasar porque así lo ha decidido Dios. Tengamos entonces presente las palabras que nos dijo el hermano Pedro, el apóstol Pedro, las cuales hemos mencionado desde el comienzo de esta charla, que son parte de la esperanza que Dios nos ha dado. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque el diablo anda buscando matar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yahshua el ungido, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo cual ocurrirá en el reino de los cielos. Después que seamos rescatados, todas estas cosas que son anunciadas aquí serán hechas sobre todos aquellos que sean humildes en ese momento y se sometan a la gran prueba de la tribulación que ha venido. Lo que ellos te hagan a ti hará que Dios tenga justicia para darle retribución a ellos. Dios te bendiga. Y hasta aquí su espacio Trompeta de Dios. Será hasta una nueva oportunidad. Dios le bendiga.